Bien, ahora vamos a tratar de resolver ecuaciones diferenciales mediante series de potencia. Para ello, pues vamos a hacer uso de este teorema que dice que si tengo un punto ordinario de esta ecuación diferencial, a segunda de x por a sub 2 de x por y segunda más a sub 1 de x por y primera más a sub 0 de x por y igual a 0. Siempre que tengamos un punto, oígase bien, ordinario, sabemos que un punto ordinario es un punto a partir del cual nosotros podemos tomar una función y expresarla como una serie de potencias. Entonces, siempre que tengamos un punto ordinario es posible, oígase bien, resolver ecuaciones diferenciales alrededor de ese punto ordinario. Entonces, al resolver ecuaciones diferenciales alrededor de ese punto ordinario, es posible encontrar dos soluciones que son linealmente independientes, es decir, dos soluciones que se pueden superponer una con la otra. Para ello, pues lo que hacemos es suponer una solución en serie de potencias de esta forma: y igual a una suma infinita de unos coeficientes s sub n que son claves en el proceso. Básicamente la ecuación diferencial depende, oígase bien, de lo que valgan los coeficientes s sub n. Este sería como la clave para resolver esas ecuaciones, de unos coeficientes s sub n por la expresión la enésima potencia de x menos a, donde a pues viene a ser el punto ordinario. Vamos con un ejemplo. Nuestro primer ejemplo nos dicen resolver usando series la ecuación diferencial que vemos allí de y sobre dx, que es lo mismo que y más 2 veces por y igual a menos x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es suponer, oígase bien, que existe una solución en la siguiente forma. Entonces suponemos que existe una solución en la forma y igual a la suma infinita desde n igual a 0 hasta infinito de unos coeficientes s sub n por x a la n. Hay que aclarar que pues vamos a suponer que en este caso estamos resolviendo la ecuación alrededor de un punto ordinario a igual a 0. A igual a 0 es un punto ordinario. ¿Por qué a igual a 0? Ustedes se preguntarán por qué a igual a 0 es un punto ordinario. Pues lo siguiente es porque esta ecuación diferencial se puede expresar como una serie de potencias, ¿sí?, alrededor de ese punto a igual a 0, alrededor de ese punto ordinario. Es por eso que hemos escogido a igual a 0 como un punto ordinario. Entonces suponemos que existe una solución en esta forma. ¿Y cuál es el paso siguiente? Pues aquí dice que debo tener la derivada también. Entonces derivamos para poder reemplazar tanto esta expresión como su derivada en la ecuación diferencial. Entonces tenemos lo siguiente: la derivada, que es y', sabemos cómo se deriva una serie, hay que derivar término a término, pero recordemos que el n viene a multiplicar a c sub n, ¿sí?, y al exponente de la x se le resta 1. No nos podemos olvidar de que si disminuye una unidad dentro del sumatorio, debe aumentar una unidad debajo del sumatorio. Es decir, que podemos ver que anteriormente esto arrancaba en 0, ahora va a arrancar en 1 hasta infinito, porque es una suma infinita. Entonces el paso a seguir es sustituimos la ecuación y sus derivadas en la expresión que nos dieron desde un principio. ¿Cuál fue la expresión? La expresión es de y sobre dx, que es lo mismo que tener y' más 2 veces por y igual a menos x. En esa ecuación vamos a sustituir las soluciones por series que estamos suponiendo que existen. Entonces de y sobre dx, esto que tenemos aquí, recordemos que es la misma y', simplemente que es una notación. Entonces ya no escribo de y sobre dx, sino su derivada, que sería la suma infinita desde n igual a 1 hasta infinito
de n veces c sub n, x a la n menos 1. Luego dice más 2 veces y, pero y es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n, ¿sí? Y todo esto es igual aquí a menos x. Ya lo que sigue es homogeneizar potencias. Homogeneizar potencias significa una sola cosa. Significa que debo tratar de que la potencia de x sea la misma en ambas sumatorias. Miren que una la tengo como elevado a la n menos 1 y la otra la tengo como elevado a la n. Entonces lo que tengo que es trabajar con la que tiene el n menos 1 y llevarla, oígase bien, hasta una forma x a la n. Eso es lo que normalmente siempre se hace. Tomar la sumatoria y en especial donde está la potencia de x distinta de x a la n. Pueda en algunos casos que tenga x a la n más 2, x a la n más 1. En este caso tengo x a la n menos 1. Entonces debo hacer sustituciones u operaciones algebraicas de tal manera que pueda obtener el x a la n deseado. Entonces les propongo homogeneizar potencias. ¿Potencias de quién? De x. Entonces, para homogeneizar potencias de x, observen un detalle en particular. Miren que tiene n menos 1, entonces lo que debo hacer es sumar 1 para que n menos 1 más 1, los 1 negativo y 1 positivo se puedan cancelar y me quede x a la n. Entonces voy a hacer eso, inmediatamente me quedaría sumatoria. Hay un detalle y que se los voy a mostrar de una vez. Hay que tener en cuenta que como le voy a sumar 1 a la potencia de x, oígase bien, debo sumarle 1 también a esta expresión que es un coeficiente n y a los subíndices de la c, es decir, a los términos de la forma c sub n. Si le estoy sumando 1 a la potencia de x, también debo afectar los coeficientes y los subíndices. Y ojo, si dentro del sumatorio estoy sumando una unidad, debajo del sumatorio debe disminuir una unidad. Así que presten mucha atención porque eso es lo que vamos a hacer en este instante. Pues bien, entonces continuando, tenemos que lo que hice fue homogeneizar potencias, le sumé 1 y miren que ya la potencia de x a la n menos 1 me quedaría x a la n. Al término que estaba anteriormente como n, también le sumé 1 porque si le sumo 1 a la potencia de x, debo sumarle 1 a esa expresión y me quedaría como n más 1. Y a estos coeficientes c sub n también le sumé 1, me quedaría entonces como c sub n más 1. Lo demás queda tal cual como está y lo que sigue ahora es tratar de factorizar para encontrar una sola expresión. Entonces esto me quedaría como la suma desde n igual a 0 hasta infinito. Ya me quedan homogeneizadas de la expresión n más 1 que multiplica a c sub n más 1 a c sub n más 1, ¿sí? Más 2 veces que multiplica a c sub n, todo por esto multiplicado por x a la n igual a menos x. Lo que hice fue factorizar, aplicar propiedades de la sumatoria. Dice que la sumatoria de la suma de las sumatorias es la sumatoria de la suma, que fue lo que hice allí. Si volvemos a escribir la expresión como estaba antes, vemos que esta sumatoria se puede distribuir tanto para esta expresión como para esta, aunque es una sola, y también se puede distribuir para esta expresión, es decir, me daría la expresión que tengo anteriormente. Entonces, teniendo esa expresión que tenemos allí, ya lo que tenemos que hacer es mirar de forma general cuál va a ser el comportamiento de los coeficientes. Entonces, de forma general, los coeficientes se comportarán en la forma. Entonces miremos, hay un detalle y hay que aplicar este principio de los polinomios. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? En primer lugar tengo una igualdad. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Dos polinomios del mismo grado son iguales y sus coeficientes son iguales. Hay un detalle y es que estos polinomios no tienen el mismo grado. Este es de grado n, el de la izquierda, y este es de grado 1, el de la derecha. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues hay que suponer
que existe, oígase bien, un polinomio que también tiene grado n, pero sabemos que el coeficiente va a ser 0. 0 multiplicado por x a la n pues va a ser 0, y 0 sumado con menos x lo va a dejar igual. ¿Para qué hago esto? Para poder comparar esta expresión que tengo aquí con la que tengo acá. Entonces, para poder igualar, para poder hacer correspondencia biunívoca, así, eso es lo que se llama. Entonces, supongo que tengo esa expresión a la derecha, que es 0 veces x a la n. ¿Por qué 0 veces x a la n? Para que se me parezca a la expresión de la izquierda. Ojo que esto es clave en estos procesos. Entonces, lo que sigue entonces es por comparación. Si esta x a la n se parece con esta, entonces esta expresión se va a parecer con el 0. ¿Sí? Entonces, eso es algo clave que hay que tener en cuenta. Así las cosas, me quedaría que n más 1 multiplicado por c sub n más 1 más 2c sub n es igual a 0. ¿Sí? De aquí tengo que despejar a c sub n más 1 para tener una idea de cómo va a ser el comportamiento de los coeficientes. Entonces, c sub n más 1 es igual a menos 2c sub n sobre n más 1. Y esta sería la forma general del comportamiento de los coeficientes. Es interesante que sepamos cuál es la estructura general de esos coeficientes, puesto que lo necesitamos para poder describir el comportamiento de cada uno de ellos.